Dios le bendiga, hermanos. Les invito a ponerse de pie. Una vez más, dar gracias al Señor por el privilegio de estar nuevamente con Él. Amén, hermanos. Inclinemos nuestros rostros. Bondadoso Padre Celestial, una vez más, Señor, nos encontramos ante tu presencia, Señor. Padre, con el único propósito y fin es de poder honrarte y glorificar tu nombre, Señor. Darte gracias por tus bondades y tu misericordia que aún todavía tú nos extiendes, Señor. Padre, ayúdanos en esta hora, Señor, y al que va a traer la palabra, Señor. Señor Jesucristo, tú, Señor, sé el primer invitado de esta tarde, Señor. Te ruego que tú te entrones en cada corazón, Señor. Padre, que tú renueves nuestras fuerzas, Señor, porque reconocemos que tú eres el dador de la vida, Señor. Sin ti, nada somos, Padre Santo. Tú eres nuestro aliento, tú eres nuestra fuerza, tú eres todo, Señor. Padre, nos encomendamos nuestras vidas en tus manos. Tú, Señor, toma control de nuestros pensamientos y de nuestro corazón, Señor. A ti elevamos toda la gloria y la honra, Señor. Padre, y te damos gracias. Te ruego que tú bendigas en esta tarde todo lo que se va a realizar, de principio a fin, Señor. La adoración, las alabanzas y el vaso que va a traer la palabra, Señor. Tú, Señor, seas a través de ese vaso dándote a manifestar, Señor. Y que, Señor, esas palabras queden selladas en nuestras vidas, Señor. Que sea una ayuda para así poder ejercitar nuestras vidas. Poder así, Señor, poder nosotros darnos ese aliento, Señor. Porque vamos tras de luz en luz y victoria tras victoria, Señor. Gracias te damos en esta hora. Te lo pedimos en el glorioso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Pueden tomar sus asientos, hermanos.
Vamos a entonar Hay poder en Jesús. La hermana Carmen Chancó, que tiene un especial. Amados hermanos, voy a dar una alabanza a nuestro querido Señor. Yo sé que Jesús me ama de verdad, que tú eres fiel y nunca fallarás.
Hoy yo quiero verle. Voy feliz al dulce hogar por fe en Jesús y luchando a traer almas a la luz. Dardos encendidos mil vienen contra mí, mas yo sé por la fe venceré aquí. Oh, yo quiero ver al Salvador. Quiero ver su rostro lleno de amor. En aquel gran día yo he de cantar. Ya pasó toda afán, todo mi pesar. En las olas del turbión Cristo guardará. Mi barquilla él guiará hasta el puerto allá. Yo tranquilo puedo estar, mi piloto es mi rey, tengo fe, sé que él es fiel. Oh, yo quiero verle, ver al Salvador. Quiero ver su rostro lleno de amor. En aquel gran día yo he de cantar. Y ya pasó todo afán, todo mi pesar. En servir al Salvador por los valles donde muchas sombras hay, más seguro estoy. Muchos triunfos obtendré, nunca fallará. Y mi Jesús en la luz, Él me sostendrá. Oh, yo quiero verle, ver al Salvador. Quiero ver su rostro lleno de amor. En aquel gran día yo he de cantar. Ya pasó toda afán, todo mi pesar. Amén, hermanos. Si se pueden poner de pie, vamos a dar paso a nuestro hermano Carlos, que va a dar la palabra de Dios. Vamos a entonar nuevamente. Renuévame, Señor Jesús. Ya no quiero ser igual.
Tomen asiento por un momento, hermanos. Antes de orar, quisiera en realidad pedirles que me perdonen si es que he cometido un error. Y inclusive cuando mi esposa ha estado muy delicada, no he podido venir en muchos servicios. Y quiero que me perdonen, hermanos. Sé que fue una fuerza mayor, pero el pueblo de Dios merece respeto. Cuando uno está acá, hermanos, está desnudo. Y lo que tenemos que tratar de ser es lo más sinceros con ustedes. Entonces hay algo que me obliga a que me perdonen, hermanos. Mi deseo es siempre dar un buen testimonio con la ayuda del Señor. Entonces quería eso decirles. Perdón, hermanos. Perdón. ¿Me pueden perdonar? Amén. Pónganse de pie, por favor. Vamos a orar, hermanos. Señor, estamos una vez más en tu casa. Como dice el coro, para que usted nos renueve. Necesitamos que usted entre a nuestro corazón y saque todo lo malo que aún hay. Anhelamos, Padre, que usted pueda morar, no por un momento o por unos días, sino para que usted por las eternidades more en nuestro corazón. Mis hermanos y yo estamos ya cansados de la vida que estamos llevando. Levantando, cayendo, levantando, cayendo. Pero gracias, Señor, porque nos das fuerzas para poder llegar a tu casa y pedirte, Señor, que te necesitamos. Ayúdanos, Señor. Mis hermanos y yo estamos aquí para que usted nos pueda ayudar. Y así como hizo cuando Pedro se estaba hundiendo en el mar, usted pueda estirar su mano y levantarnos. Gracias, Padre, yo sé que así va a ser. Tome control de toda situación. Señor, yo soy una persona inútil. Hazme a un lado, Señor. Solamente te puedo decir, como tu siervo, me reporto para servirte y que se haga su voluntad. Padre, todo esto te lo pido en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Vamos a abrir nuestras Biblias, hermanos. El libro de San Mateo. Once, 29. Dice así la palabra del Señor. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Vamos a buscar otro texto, 1 de Pedro 2:21. Dice así:
Pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas. Amén. Si gusta, puede saludar a su hermano que está a su costado y darle la bienvenida. Tomen sus lugares, hermanos. Vamos a continuar con el tema humildad. Este sería humildad número 3. Amén, hermanos. Vamos a recordar el concepto de la palabra humildad. Dice modestia, bajeza, un sentido de insignificancia moral, una actitud humilde de interés altruista por el bienestar de otros, total ausencia de arrogancia, de engaño y de altivez. La palabra que altruista significa una actitud basada en la consideración del bienestar de los demás. Amén, hermanos. Es decir, no se preocupa por él, sino se preocupa por los demás. Amén, hermanos. Muy bien. Hemos comentado y seguimos diciendo lo mismo, que Jesús es nuestro ejemplo. Jesús es nuestro ejemplo. Él nos ha dejado pisadas para que nosotros pisemos las mismas huellas. Y son pisadas ensangrentadas, hermano. Que usted puede ver en el camino. Porque muchas veces decimos, hay muchas pisadas, pero esas son pisadas ensangrentadas. Cuando él sufrió la subida a ser crucificado, en la subida, ¿sangraba o no sangraba? Y nos dejó pisadas, huellas, para que nosotros podamos en realidad ir por ese camino. Si no lo hacemos, hermanos, nos va a ir mal. Siempre comento esto, yo no he estado en una guerra, pero posiblemente hemos visto a través de algunas películas, cuando hay una guerra y de repente un grupo de soldados comienzan a caminar por un terreno y uno de ellos dice, alto, el campo está minado, dice. Entonces ya no van todos, sino uno nomás. Y ese uno va pisando, pisando, pisando y hasta llegar al otro extremo. ¿Y qué hacen los siguientes? Pisan el mismo lugar donde pisó el primero. Porque si no pisan ahí, explosiona. ¿Correcto, hermanos? Entonces Jesús, sabiendo que el campo estaba minado, él cruzó primero. Dejó huellas para que nosotros no nos metamos en problemas. Porque si no pisamos ahí, vamos a explosionar. Amén, hermanos. Entonces Dios, con su sabiduría, nos dejó esas huellas para que nosotros pisemos y podamos llegar al otro lado, salvos y sanos. Y ahorita estamos haciendo eso para llegar a la gloria. Amén, hermanos. No estamos acá para perder tiempo, hermanos. Nosotros tenemos que tener revelación que ya tenemos la vida eterna. Pero para poder gozar esa vida eterna, tenemos que pisar cada versículo de la Biblia, para poder llegar con él allá, estar en la gloria. Amén, hermanos. La palabra humildad nos demuestra que cada vez tenemos que ser nosotros nada. Mire usted, cuando seamos nada, recién Dios nos puede utilizar. Pero mientras seamos de repente, porque tenemos un apellido de repente de la aristocracia, o de repente porque, vamos a decir así, tenemos la oportunidad de tener un estudio, una profesión, no, hermanos.
Cuando venimos a Dios, no somos nada. Acuérdense de Moisés, con toda esa sabiduría que tenía, dominaba la psicología, inclusive dominaba la psicología de masas. Dominaba su ejército. Lo que él decía, se hacía. Pero de nada ese intelecto le sirvió. Tuvo que ir al desierto 40 años para que se olvide. Y después, cuando hasta dejó de hablar, ya estaba tartamudo, medio mudo, recién Dios lo utilizó. Así quiere Dios. Entonces, olvidémonos quiénes somos, qué condición somos, de qué raza somos, si somos simpáticos o feos, olvídense eso. Sea nada y va a ver cómo Dios lo va a utilizar. Dice, sea usted humilde y permítase ser más pequeño de todos y Dios le bendecirá. Dice en el mensaje de los 3 testigos, predicado el 28 de julio del año 51, dice así. ¿Qué es, amigos? Jesucristo el mismo ayer y hoy y por todos los siglos. Sea usted humilde, permítase ser el más pequeño de todos. Nunca vaya a exaltarse. Si lo hace, entonces será reducido. Humíllese. Luego Dios lo levantará. Nunca calcule que Dios le debe algo. Escuche esto, hermano. Recuerde, usted le debe todo a Él. Y Dios no está obligado con nosotros. Más bien nosotros estamos obligados con Dios. Ámenlo de todo corazón. Créanlo. Y Dios les bendecirá. Estoy seguro. San Mateo 23:12. Dice así, porque el que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Amén, amén, hermanos. Pasamos al segundo extracto. Jesús, siempre decimos, es nuestro ejemplo. Él, mire, llegó a hacer el trabajo más bajo, siendo Él todopoderoso. Mire, siendo todopoderoso, llegó al nivel más bajo, que era lavar los pies. En esa época generalmente lo hacía un esclavo. Amén, hermanos, un esclavo. Pero Él, mire, lo hizo para dejarnos, ¿qué? Ejemplo. En el mensaje del Cristo no bienvenido, predicado el 11 de septiembre del año 55, dice, ahora, quiero decirles algo. Jesús tomó el puesto más bajo, un sirviente. Aleluya. Para mí eso prueba que era Dios. Él tomó el puesto más bajo para lavar los pies. Tenían toda clase de sirvientes, pero el más bajo era el que lavaba los pies, lavando el estiércol y la mugre de los pies. El sirviente más bajo. Y Jesús tomó ese lugar más bajo. Luego usted se pone tan rígido, no puede hacer nada a favor de Él, pero Él tomó el puesto más bajo a favor de usted. Él era un lavapiés. Piénselo. El Rey de la Gloria llegó a ser un lavapiés para mostrar humildad y darle a usted un ejemplo de qué hacer y cómo hacerlo. San Juan 13, 14 y 15. Dice, pues si yo, el Señor y el Maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavaros los pies los unos a los otros, porque ejemplo os he dado, para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. Amén, hermanos.
Pasamos al 3, dice, humillarnos ante la palabra. Muchas veces, hermanos, cuando sale la palabra y nos, vamos a decir, la palabra nos desnuda, nos señala la falla que tenemos, en vez de humillarnos, muchas veces nos molestamos, nos fastidiamos. Y eso no debe ser así. Más bien debemos darle gracias. Gracias, Señor. Por eso siempre en un lugar, en una iglesia, también hay 3 clases de grupos. No estoy hablando de creyentes, sino 3 grupos. Un grupo, cuando el predicador está hablando la palabra, hay un grupo que dice, se lo están dedicando a ese. Otro grupo dice, cuando sale la palabra, dice, ¿quién le habrá ido con el chisme al pastor? Y el tercer grupo, cuando sale la palabra, dice, gracias Señor, ese pecador soy yo. Gracias Señor. Reconocer que somos una falla, reconocer que estamos fallando, y pedirle que Él nos pueda ayudar. Amén, hermanos. En el mensaje de desesperación predicado el 1 de septiembre del año 63, dice, nuestro querido Señor Jesucristo mismo, allá en el campo de la batalla más grande del mundo, Getsemaní, clamó en desesperación. ¿Debiera Él tomar los pecados del mundo o debiera quedarse con sus queridos discípulos como deseaba? Pero note su humildad mientras se humillaba, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Lucas 22:42. Se humilló ante la palabra prometida de Dios del cielo. Noten que luego caminó un poco más, y si él caminó un poco más, ¿cuánto más deberíamos nosotros caminar un poco más? Y noten, la escritura dice aquí en San Lucas que él oraba intensamente. San Lucas 22:44. Hermano y hermana, si Jesús tuvo que orar intensamente, ¿cuánto más tenemos que orar intensamente nosotros? Si Cristo, el Dios del cielo hecho carne, tuvo que orar intensamente, entonces ¿cuánto más deberíamos orar intensamente nosotros, siendo pecadores, salvos por gracia? Si la decisión lanzó al Hijo de Dios a la desesperación, ¿qué hará con usted y conmigo? Deberíamos clamar desesperadamente. Amén, hermanos. Vamos a San Lucas 22, 42 y 44. Dice ahí, diciendo, Padre, si quisieras, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y estando en agonía, oraba más intensamente, y era su sudor como de grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Amén, hermanos. Vamos a pasar al 4. Esto en realidad como que parece estar dirigido más a los misioneros, pero yo creo que está dirigido para todos nosotros. Porque muchas veces queremos y pretendemos, perdonen ustedes, a veces no teniendo, pretendemos cosas, vamos a decir así, que no están a nuestro alcance, y a veces lo obtenemos y nos metemos en problemas, en deudas, ¿entiende? Entonces, mire, cuando yo lea esto se va a dar cuenta que así no debe ser, porque hasta en eso tenemos que demostrar humildad. Mire usted. En el mensaje, muéstranos al Padre y nos satisface, predicado el 31 de julio del año 60, dice, hace algún tiempo, yo estaba en Minneapolis, Minnesota, y ese
día recibí una carta bien dura. Había nevado la noche anterior y me regresé, mire usted lo que dice acá, y me regresé a mi hotel económico. Como siempre acostumbro hospedarme. ¿Quién está hablando acá? Nuestro hermano Brandon. ¿Ve? Yo no creo que el cristiano deba buscar el mejor de todo el país. El cristiano debe ser humilde. Yo pienso que aún pudiendo, de todas maneras uno debe de fijar el ejemplo. Mi Señor no tuvo ni dónde recostar su cabeza. Las zorras tenían guaridas y las aves tenían nidos, pero él no tenía dónde recostar la cabeza. Vino al mundo, pidió prestado un pesebre, donde recostar como recién nacido, y llegó a través de un vientre prestado, terminó en una tumba prestada. ¿Qué cosa? Siendo el Dios del cielo. Y nosotros también debemos mostrar algo de humildad. Amén, hermanos. San Mateo 8:20. Estamos respaldando todo lo que está hablando ahí con la escritura. Dice, Jesús dijo, las zorras tienen guaridas y las aves del cielo nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. Amén, hermanos. Entonces, mire cómo nos enseña hasta en eso que seamos bastante simples y humildes, no jactanciosos, no pretenciosos, y eso es un ejemplo para que los otros puedan hacer lo mismo. Amén, hermanos. Ahora, hermanos, mire, si el hombre se humilla, vamos a pasar al 5, si nos humillamos nosotros, ya hemos leído al principio, que seremos bendecidos. Amén, hermanos, bendecidos. El hombre puede humillarse, el hombre que puede humillarse tendrá éxito y verán a Cristo en usted. Hermano, nosotros por eso tenemos que seguir el ejemplo de Jesús. Y si seguimos el ejemplo de Jesús, hermanos, ya la gente no va a ver a Carlos, no va a ver a Manuel, sino va a ver a Jesús nuevamente en 2 pies, caminando sobre la tierra, en esa humildad que él tuvo, en esa sencillez. Amén, hermanos. Y yo creo que eso es el testimonio que tenemos que dar. Amén, hermanos. ¿De qué nos vale conocer mucha escritura si no vivimos, si no lo demostramos con nuestros actos, con nuestro comportamiento, no solamente en la iglesia, no solamente en el trabajo, sino en la calle? En todo lugar tenemos que comportarnos lo mismo. Por eso el hermano Branham dice muchas veces en la iglesia está lleno de hipócritas, porque solamente viven de una manera de repente agradable al ojo acá, pero en sus casas, en otro lugar, son unos diablos. No es así, hermanos. Tenemos que tener responsabilidad, que Dios nos dé revelación. Dice en el mensaje, Señor, deseamos ver a Jesús, predicado el 12 de noviembre del año 63. Entonces Dios se humilla, Dios es humildad. El hombre que puede humillarse tendrá éxito. Mire usted, ¿cuánto deseamos ser exitosos? Ahí está la clave, sea humilde. El que se engrandece a sí mismo siempre terminará mal. Entonces recordemos que la cristiandad no es cuestión de adelantarse y tratando de ganarle al prójimo, pero más bien cediendo el paso y tomando el asiento de atrás, cediendo el paso al prójimo. Esa es la cristiandad. Humíllese. Si se traen ante el juez y te quitan la capa, no le niegues la túnica. Si te obligan a caminar 1 milla, camina 2. Al que se le hiera en la mejilla, preséntale la otra. Mateo 5:39 al 41. Él fue nuestro ejemplo en todo aspecto de cómo deberíamos ser. Y si esta vida puede reflejar en nosotros
Mire, otros verán a Cristo en usted, al ver eso. Entonces, hermanos, mire, qué tremenda responsabilidad tenemos, de reflejar la vida de Jesús en nosotros. Amén, hermanos. Entonces, que Dios nos dé la revelación para que tomemos verdaderamente las cosas en seriedad, hermanos. Mateo 5, 39 al 41. Dice, pero yo os digo, no resistáis al que es malo. Antes, a cualquiera que te hiera en la mejilla derecha, vuélvele también la otra. Y al que quiera ponerte a pleito y quitarte la túnica, déjale también la capa. Y cualquiera que te obligue a llevar carga por 1 milla, ve con él 2. Amén, hermanos. Amén. ¿Cuántos están acá, hermanos? Amén. Unos cuantos, Esto es muy importante. Aquí está hablando de Dios le mostró a Isaías algo muy importante. Vamos a leerlo primero, el extracto, Influencias, predicado el 12 de enero del año 63. El año 63. Dice, ahora, tenían 2 alas sobre los pies, Isaías 6, 1 y 2, que era humildad en su presencia. Moisés se quitó los zapatos en la presencia de Dios. Pablo se cayó al suelo como para besar el suelo, estaba en la presencia de Dios. Juan el Bautista dijo, no soy digno ni desatarle los zapatos de sus pies. Alas cubriendo sus pies, humildad. Vigilando dónde caminan, qué hacían, reconociendo que estaban en un lugar santo. Hermanos, si estamos en la palabra, estamos caminando en un lugar santo. Voy a repetir esta parte. Alas cubriendo sus pies, humildad. Vigilando dónde caminaban, qué hacían, reconociendo que estaban en un lugar santo. Oh, dice, si nosotros hubiéramos o hiciéramos eso, nunca entraríamos en estos lugares cerrados. Nunca haríamos estas cosas erradas. Amén, hermanos. Entonces, mire, la humildad siempre nos va a guiar a estar en la palabra. De lo contrario, hermanos, nos vamos a salir y vamos a tener muchos problemas. Dice después, él entró en acción con 2 alas, mientras las otras 2 alas cubrían su rostro en reverencia. 2 alas cubrían los pies, humildad, y 2 alas estaban en acción con la que volaban. ¿Qué estaban haciendo? Estaban mostrándole al profeta, por medio de esto, le estaba mostrando al profeta cómo era que sus siervos preparados deberían ser. Dice, los siervos preparados por Dios deben ser reverentes, humildes y en acción. Ese es el ejemplo que estaba queriendo mostrarle Dios a Isaías, hermanos. Vamos a leer Isaías 6, 1 y 2. Dice, en el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo, Por encima de él había serafines, cada uno tenía 6 alas, con los 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies, y con 2 volaban.
es exactamente lo que ha descrito adelante, más adelante, lo que hemos leído. ¿Qué significa lo que cubría los pies? Humildad. Con lo que volaba, estar en acción. Y con lo que se cubrían los rostros, que era reverencia, respeto. Amén, hermanos. Entonces tenemos que tener respeto si estamos caminando en un lugar santo, hermanos. Es para mí y para todos. Amén. ¿Cuál es el primer paso para el éxito del cristianismo? La humildad otorgada por Dios, dice. ¿Cuál es el primer paso para el éxito del cristianismo? Recuerda eso. ¿Cuál es el primer paso para el éxito del cristianismo? En el mensaje La oruga, saltón, revoltón, langosta, predicado el 23 de agosto del año 59, dice así: y si sucede que su iglesia no cree, o usted mismo no cree exactamente las cosas que hablamos como doctrina en nuestra iglesia, confiamos que eso de ninguna manera produzca una ofensa, porque el primer paso hacia el éxito del cristianismo y para mostrar que un hombre ha recibido el Espíritu Santo es la humildad. Hermanos, entonces la señal de humildad demuestra que hemos ¿qué? Recibido el Espíritu Santo. Vamos a repetir, porque el primer paso hacia el éxito del cristianismo y para mostrar que un hombre ha recibido el Espíritu Santo es la humildad, verdadera humildad otorgada por Dios, que debe ser dada humildemente. A la vez, una iglesia sin doctrina es como un pez medusa que no tiene espinazo. Por lo tanto, tenemos que tener espinazo. Y no solo espinazo, pero también dientes, porque la iglesia de Dios tiene que comer el pan de vida. Amén, hermanos. Vamos a leer en San Mateo 7, 28 y 29. Siete, 28 y 29 dice: y cuando terminó Jesús estas palabras, la gente se admiraba de su doctrina, porque les enseñaba cómo que tiene autoridad y no como los escribas. Salmos 138, 6. Porque Jehová es el excelso y atiende al humilde, mas el altivo mira de lejos. ¿Cuánto queremos que Dios nos atienda? Tenemos que ser humildes. San Juan 6:35. Jesús les dijo: yo soy el pan de vida, el que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Amén, hermanos. Entonces tenemos que cuidar los dientes espirituales, hermano, porque a veces en lo natural nos descuidamos, pero tenemos que cuidar los dientes espirituales porque tenemos que comer este pan. Este es el pan de vida, hermanos, Entonces, recordando, ¿qué significa tener humildad? Haber recibido, ¿qué? El Espíritu Santo. Hermanos, si cada uno de nosotros que estamos acá recibimos o somos humildes, es señal que hemos recibido el Espíritu Santo. Y si hemos recibido el Espíritu Santo, hermanos, veríamos la maravilla de Dios. Vamos a ver en el 8. Debemos ser una iglesia dulce y humilde, y el favor y el poder de Dios se manifestará. Hermanos, mire usted, tenemos nosotros todas las armas. Mire, todas las armas para derrotar al enemigo. Y no lo utilizamos.
Mire usted, no lo utilizamos. Como dije, lo tomamos de repente muy a la ligera. Y no es así. ¿Cuántos de nosotros tenemos familiares que están perdidos? ¿Cuántos de nosotros tenemos familiares enfermos? Deberíamos traerlo aquí, hermano, y saldrían sanos. Porque habría acá el poder de Dios. Se manifestaría el poder de Dios, hermanos. En el mensaje Humíllate, predicado el 14 de julio del año 63, dice, la organización de la Iglesia Metodista, de los cuales son personas muy finas en la Iglesia Metodista. Nunca piense usted que no son, lo son. Son personas muy finas en la Iglesia Católica, son personas muy finas en la Iglesia Presbiteriana. Y en todos esos lugares son hombres y mujeres esperando que esa luz resplandezca en su camino. Usted siga reflejando esa luz en humildad y dulzura. Acerquémonos todos a Dios a humillarnos. Muéstreme usted una iglesia humilde, bien humilde, no una arrogancia, una iglesia dulce y humilde. Y yo le mostraré a usted una iglesia donde existe el favor y el poder de Dios. Amén, hermanos. Mire usted, muéstreme usted una iglesia humilde, bien humilde, y no una arrogancia, dice. Una iglesia dulce y humilde. Y yo le mostraré a usted una iglesia donde existe el favor y el poder de Dios. ¿Correcto? Eso es lo que se requiere. Humildad, humillándonos ante Dios, permitiendo que Dios obre a través de ¿qué? De nosotros. No hay que hacer mucho ruido. Mire, qué importante es esto, hermano, ¿ve? Qué importante es esto, ¿eh? Vamos a leer Efesios 4, 1 y 2. Yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuiste llamado. ¿Ve? Mire, hemos sido llamados, ¿eh? Y andemos, dice, como es digno de la vocación con que fuiste llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándonos con paciencia los unos a los otros. Hechos 6:8. Vamos a darnos cuenta del poder de Dios, hermano. Y aquí mire cómo se manifestaba el poder en Esteban. Hechos 6:8. Dice, y Esteban, lleno de gracia y de poder, hacía grandes ¿qué? Prodigios y señales entre el pueblo. ¿Correcto, hermanos? 1 Corintios 4:20. Lo que dice nuestro apóstol Pablo. Porque el reino de Dios no consiste en palabras, sino ¿en qué? En poder. Amén, hermanos. ¿Y cómo se manifiesta ese poder? Vamos a verlo en Mateo, San Mateo 10, 7 y 8. Y yendo, predicad diciendo, el reino de los cielos se ha acercado. Sanad enfermos, limpiad leprosos, resucitar muertos, echad fuera demonios. De gracia recibisteis y da de gracia. Hermanos, de gracia hemos recibido esto y aquello de gracia. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué estamos muchas veces lamentándonos, sufriendo, deberíamos ser hombres y mujeres victoriosas, contentos de que hemos sido salvados por gracia? Nos ha sacado de la ceguedad, de la oscuridad del mundo, para ver la luz de su palabra, para que seamos humildes, y el poder de Dios se pueda manifestar en nosotros. Entonces, este sería un oasis en medio del desierto, donde vendría mucha gente de muy lejos para recibir lo que está buscando. Entonces, para eso nos ha llamado Dios, no para sentarnos y calentar las sillas, no, sino con nuestra vida dar un buen testimonio de que Dios existe, que no es de la historia, sino también del presente, y se manifiesta a través de carnes humanas. Amén, hermanos. Que el Señor le bendiga.
ponerse de pie, hermanos, y un aplauso por nuestro hermano Carlos Castro. Vamos a leer las que ha leído él. Me gustó Efesios 4, del 1 al 2, ponle, hermano, por favor. Yo, pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándonos con paciencia los unos a los otros en amor. Pueden sentarse, vamos, hermanos. Realmente seguir al hermano Carlos Castro es algo muy difícil porque no quiero estar a su nivel, pero que Dios me ayude en esta tarde a poder seguirle por unos minutos nada más para continuar este hermoso pensamiento que él ha dejado. Yo creo que mientras un hombre más humilla, más grande se hace. Mientras más reconocemos nuestras fallas, vamos a hallar poder crecer, hermanos. Son cosas que uno va aprendiendo mediante el camino. Yo en mi trayecto de laico, como creyente de este mensaje y haber nacido en el mensaje, no me hace nada más ni menos, porque así como Dios pudo obrar en mí naciendo en el mensaje, Él puede tomar a cualquier individuo que venga de afuera y hacerlo un hijo e hija de Dios. Pero tengo recuerdos muy bonitos y creo que uno de los vasos más humildes a los cuales he tenido el privilegio de conocer es justamente el hermano Carlos Castro. Es una vida. Yo creo que el mensaje, hermanos, no se trata de saber cuántos sabemos, cuántos misterios, sino de vivirlo, de que este mensaje se haga carne en nosotros, la palabra. Y en ese transcurso yo puedo decir que hay hombres de Dios y uno de ellos, uno de mis héroes, es el hermano Carlos Castro. Déjeme contarle algo un poquito en esta tarde, si me toma atención. Yo cuando éramos niños, tengo recuerdos muy bonitos. Mamá nos llevaba a la iglesia y como todo niño no le gustaba ir a la iglesia. Recuerdo que yo repetí de años, hermano. Fue en el 3er año de primaria. Tenía mucha vergüenza y me pasaron a turno tarde. Mamá llegaba todos los miércoles y viernes con un tupper, que era para la cena, y luego nos íbamos en micro hasta la iglesia. En ese entonces era Betlehem, como ustedes conocen. Han ido muchos de nosotros a Betlehem. Y yo recuerdo que se acercaba a las vísperas de Navidad. Y de pronto era un día viernes y subimos después del servicio al 3er piso. Estábamos mamá y mis 2 hermanos, José y Teresa. Y de pronto vi que muchos hermanos comenzaron a repartir regalos. Y cada uno recibía su regalo. De pronto, creo que el que faltaba era yo. Y pasó por mi mente y como que mis ojos se llenaron en lágrimas, así. Y como dije, nadie se ha acordado de mí. Y de pronto vi a este vaso acercarse, tomar el micro y decir mi nombre. Era una cajita chiquitita envuelta con papel de regalo. No sé si lo recuerda el hermano Carlos. La cosa que cuando la abrí era un telefonito. Eso que cuando tú lo apretabas decía, el telefonito es una necesidad. Hermanos, yo pude haber quedado traumado esa noche, pero Dios utilizó este vaso. Un hombre humilde que ha sido probado por el tiempo. Y no solamente él, sino su hija, al cual es la gran mayoría ha conocido, nuestra hermana Séfora, y es la esposa de un siervo de Dios en los Estados Unidos. Yo creo que de eso se trata este mensaje, hermanos, de poder humillarnos y así poder obtener algo más de Dios. Porque como nos ha hablado nuestro hermano de este precioso personaje del Nuevo Testamento, uno de mis héroes, hermano, es el apóstol San Pablo. Ahora, ¿por qué hablo de él y por qué siempre le rindo un homenaje? Uno, porque, como nos dijo, era un hombre tan literal, tan ilustrado, era un diplomático, era un doctor de la ley, él era un perito arquitecto, él dominaba todo, había sido instruido por los mejores maestros de su época. Uno de ellos fue Gamaliel. Ahora, siendo así, habiéndose sabido tanta teología, llegó al extremo de humillarse y decir, yo pues preso. Porque Pablo era
era preso de la ley, pero ahora era preso de la gracia. Cada uno de nosotros es preso de algo sin darnos cuenta. Si hay alguien acá que le gusta ver mucha televisión, usted es preso de la televisión. Si a usted le gusta jugar muchos videojuegos, usted es preso de los videojuegos. Si usted cuando ve ofertas y moda, va corriendo y se compra todo un armario y gasta su tarjeta de crédito, usted es preso de algo. Por más que no quieramos admitirlo, amados hermanos, todos somos presos de algo. Pero acá Pablo estaba diciendo que él era preso en el Señor. Y yo creo que eso es algo tremendo porque demostró humildad. Yo sé que cada uno de nosotros, mediante más nos humillemos, vamos a poder encontrar las bendiciones de Dios. Y la forma de crecer es humillándonos, es reconocer nuestras fallas y errores. Porque ser cristiano no quiere decir de que todo va a marchar bien. No, hermano. Esta semana escuchamos el mensaje Yo sé, predicado por el hermano Branham, y él decía que la vida del cristiano no es fácil, es constantemente en pruebas, fallas, errores, derrotas y victorias. Y como se nos ha dicho muchas veces, podemos perder la batalla, pero nunca la guerra, porque nuestro comandante es el Señor Jesucristo. Él va adelante en este campo minado. Todo está minado, un paso en falso, hermanos, y estamos destruidos. Pero Jesucristo fue al Calvario, derramó su sangre preciosa y todo ese camino está marcado para cuidarnos de las acechanzas del diablo, porque Él está como un león rugiente buscando a quien devorar. Y Él devora a los orgullosos, a los altivos. Muchas veces me han escuchado decir que lo que yo más detesto en lo personal es un religioso. Cuando Jesús estaba en la tierra, contó una historia, una parábola. Él dijo que había una vez 2 hombres. Uno de ellos era un fariseo y él estaba orando en el templo. Y él decía, oh Señor, ayúdame, perdóname y gracias por no ser como ese recaudador de impuestos, porque a su lado extremo había un recaudador de impuestos. Y como nos dijo nuestro hermano Joseph la semana pasada, uno de los oficios con mayor paga, pero mayor deshonra en los tiempos de Israel, era ser un recaudador de impuestos, porque trabajabas para el Estado y siendo así un patriota, demostrabas que estabas trabajando para los romanos. Entonces este recaudador de impuestos agarró, se humilló, fue humilde y dijo, Señor, perdóname, te he fallado. Esa es la clave, es abrir nuestro corazón y presentarnos a Dios. Perdóname, me avergüenzo de ser un recaudador de impuestos y un pecador. Cuando Jesús comenzó a contar, Él dijo, la deuda de ese recaudador de impuestos fue pagada, más la del fariseo ya estaba hecha. Hermano, es algo tremendo, porque siendo humildes vamos a poder entrar a la gloria de Dios. Amén. Es algo increíble, porque siendo Pablo, la única forma de llegar humilde fue mediante el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es un espíritu de humildad. Qué tremenda enseñanza al decirnos que una de las evidencias del Espíritu Santo es la humildad. Hermanos, no se asusten si ustedes ven creyentes de este mensaje altivos, bien tiza, como se puede decir, bien vestidos, y verlos por las calles y ni siquiera saludarlos. Me ha pasado eso a mí en muchas ocasiones, pero no juzgo. Agacho la cabeza y digo, Señor, ten misericordia. Cada uno de nosotros, nuestra vida va a demostrar si es digna del Evangelio. Amén. Porque Jesús nos dijo, por nuestros frutos nos conoceréis. Así que esa es la clave. Eso es lo que el hermano nos dijo, me redarguye por dentro, porque a veces nos paramos acá y podemos decir muchas cosas tremendas, pero lo que va a demostrar que si realmente estamos viviendo el mensaje, la palabra, es allá afuera. Es allá afuera porque todos lo vivimos a diario. Unos estudian, otros trabajan y otros tienen rutinas diferentes, pero allí en la calle es donde vamos a demostrar y vamos a reflejar si realmente estamos viviendo la palabra. Amén. Es una de las mayores virtudes para mí ser humilde. Es lo mejor
Y si realmente han visto un error en mí, perdónenme, hermanos, porque yo también estoy propenso a cometer muchas fallas y errores como humano y como hijo de Dios. No quiere decir de que todo va a ser un mar de flores, pero vamos siempre hacia adelante, sabiendo que Dios es rico en misericordia. En una ocasión, él era un apache. ¿Cuántos saben cómo son los apaches? ¿Han visto películas Spirit? Que su imaginación trabaje un poco. Era un indio. Este indio iba por el bosque. Un indio conoce el bosque, su tierra, como la palma de su mano. De pronto vio una fogata. Él tenía hambre, estaba oscureciendo y vio a unos vaqueros, así como los de unos cowboys, como los de Gran Chaparral. Eran vaqueros del oeste netos. Y este indio llegó y fue por la comida que lo guió ahí. Y de pronto lo vieron y fueron amables con este indio. Fueron cortés. Le sirvieron carne, estaban comiendo un venado y todos comenzaron a cenar. De pronto le preguntaron, ¿de dónde eres? Y el apache comenzó a hablar. Todo ese entonces estaba muy bien, hasta que uno de los vaqueros sacó un vaso, su botella de whisky, y comenzaron a tomar. De pronto, cuando la botella comenzó a rotar, le tocaba al apachito. Y el apache dijo, un momento, no. ¿Qué? Yo no tomo. ¿Que no tomas? Uno de ellos agarró y sacó su rifle. ¿No tomas? Su pistola. Así que no tomas. Lo amarraron a un árbol y dijeron, muy bien, por cobarde, mañana morirás. A primera hora. El apache quedó encadenado, pasó toda la noche así y llegó a la hora en que tenía que ser ejecutado. Entonces este apache dijo, antes de ejecutarme, ¿me conceden un deseo? ¿Está bien? ¿Les puedo contar por qué no puedo tomar? Está bien, le dijeron los vaqueros. Habla. Este apache comenzó a contar. Y él dijo, yo tenía una madre muy anciana. Cuando yo era joven, era también muy propenso a tomar. Tomaba y tomaba. Y un día mi madre enfermó. Yo hice todo para que ella pudiera sanar, pero no fue así. Fue empeorando su condición. De pronto mi madre, toda arrugada, con los años ya acabado, cuando era casi su último día, fue y me sujetó de mis ropas y me dijeron, hijo mío, prométeme una cosa, que a donde vayas, nunca más vuelvas a probar un vaso de alcohol. Él agarró y dijo, madre, yo te prometo. De pronto, él comenzó a decir, es por eso que yo le hice una promesa a mi madre. Ella fue muy humilde y durante ese entonces yo no he probado ningún vaso de alcohol. Cuando este apache comenzó a terminar de contar su historia, se escuchó un disparo en el cielo y uno de los vaqueros gritó, madre. Uno de ellos le había prometido la misma promesa que ese apache había hecho. La humildad hizo que esos 3 vaqueros se vuelvan cristianos. Hermanos, nuestra vida va a reflejar en cada uno de nosotros y va a poder ganar almas para este precioso mensaje. Nuestra humildad es poderosa. Nuestra vida es mucho más poderosa. Aquí está mi papá. Una vez le pregunté, papá, ¿cómo te volviste del mensaje? Porque él siempre ha creído en la terminación, en muchas iglesias, Alianza Cristiana y etcétera. Pero él me cuenta que cuando él era ambulante, él veía a un hombre siempre todas las tardes, bien vestido, humilde, caminando y bien puntual yendo a los servicios. Así que una tarde le preguntó, ¿y usted de dónde es? Le dijo, yo soy cristiano. Y eso fue todo. Ese hombre fue el puente para que mi papá conozca el mensaje. Y es algo tremendo porque si mi papá no hubiese llegado al mensaje, no se hubiera conocido con mi mamá. Ven, hermanos, esto es un drama. Así que nuestra vida reflejará nuestro testimonio. Mientras más nos humillemos, podemos traer almas al Evangelio. Pongámonos de pie, por favor.
nuestro Señor Jesús, rumbo a la cruz, mostró humildad. Cuando le arrancaron las barbas, les dieron bofetadas, le escupieron. Hay una canción que ya no la cantan y deberían cantarla. El coro es: varón de lágrimas y de dolor, oh cuánto le amo y le adoro, el Rey de Gloria vino a salvarme y a perdonarme. Ese coro es el cántico favorito de nuestro hermano Bernabé. Hermanos, siendo Jesús el Rey de Gloria, eran los suyos, dice la Escritura, y los suyos no le recibieron. Doy pobre. Es algo tremendo, hermanos. Creo que todo es gracia. Si estamos acá, hermanos, es por la bendita gracia del Señor Jesucristo. Y si tenemos el Espíritu Santo, vamos a humillarnos. ¿Cuántos se quieren humillar? Hermanos, nuestra humillación nos va a traer almas a Cristo. Muchas veces lo he dicho y parecía que es repetitivo, pero yo sé que cuando yo estaba en mis pruebas de muchacho, mi madre dobló muchas rodillas por mí. Realmente se humilló. Y así fue como llegué a los pies de Dios. ¿Cuántas mamás quieren que sus hijas se rindan? O papás. Todos, ¿no? Si hay un mañana y yo también llego a ser papá, obviamente voy a querer lo mismo. Hermanos, por favor, yo les ruego que cada uno de nosotros pida a Dios más Espíritu Santo. Empezando por nuestra cabeza, por mí, por los hombres que están al frente, por Armando, un líder de jóvenes muy humildes. Nació el Redentor, despreciado y pobre, varón de la nació en pesebre, despreciado y pobre, varón de oh, cuánto le amo, fiel le adoro, Él es mi vida, mi Redentor. Inclinemos nuestros rostros y si alguien tiene una necesidad, levante su mano. Padre Celestial, te damos gracias, Señor, porque tú te sigues encarnando en pellejos humanos, Señor, en los vasos que tú has provisto por Dios,
Y sí, Señor, son de una gran influencia para nosotros, al menos para mí, Señor. Hombres como el hermano Carlos Castro, Juan Verástegui y muchos más a los cuales yo puedo mencionar, Señor, a los cuales me has permitido conocer. Oh, Señor, te doy gracias, Señor. Ayuda a nuestras familias, Señor, a la familia Márquez, a la familia Escabarrosi, a la familia Peralta, a los Ampuero, a los Cabanillas, Señor, a los Chacón, a los humildes, Señor. Ayuda a nuestro hermano Fidel Gallardo Lucich, Señor. Danos humildad para amarlo, Padre. Oh, Padre, y no esperar nada a cambio, Señor. Oh, Señor, a veces estamos esperando recompensas, Señor, pero tu palabra nos dice, si os bofetean en la mejilla, ofrezcan la otra. Oh, Señor, ayúdanos, Padre. Ayúdame a mí, Señor. Yo te quiero reflejar a donde vaya, Señor. Y así me enviares al infierno, Padre. Levantar mis manos y adorarte, Señor. Y darte la honra y la gloria, Señor. Porque no solamente es amarte en los momentos buenos, sino en los momentos malos, Señor. Eso es lo más importante, Padre. Ayúdanos, Señor. Danos un espíritu contristado como este apachito que tuvo que humillarse y tuvo que dejar su orgullo a un lado y cumplir esa promesa que le hizo a esa madre anciana, y así poder ganar almas, Señor. Ayúdanos, Padre. Todo te lo ruego y lo imploro en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Dios le bendiga. Pueden tomar sus lugares, hermanos. Qué bella historia de su el
sus rostros. Amado Padre Celestial, muchas gracias por todo lo que nos has dado, Padre. También, Padre, si hay alguna necesidad, que solo levante su mano el hermano, que Dios estará obrando, Señor. Ahora te pedimos por todas las necesidades de nuestros hermanos, algún problema que tengan, arréglalo, Señor. Ahora te pedimos por las ofrendas, los diezmos y primicias, que puedas proveer, Señor, al que no va a dar, y al que va a dar, Señor, síguele proveyendo, Padre. Muchas gracias por esta oportunidad que nos has dado. Todo te lo pedimos en el nombre de Jesucristo. Amén. ¿Pueden tomar sus lugares? Mientras van recogiendo, vamos a cantar otro himno que le gusta al hermano Bernabé. Se llama Llévate la cruz de Cristo. Llévate la cruz de Cristo. A veces es dolor, a Dios nos ha provisto la senda de su amor. Concédeme, Señor Jesús, poder llegar a tu mansión, lugar de santa y plena luz, ciudad de rica la gloria del Calvario fue la crucifixión. Hirieron su costado por nuestra rebelión. Concédeme, Señor Jesús, poder llegar a tu mansión, lugar de santa y plena luz, ciudad de rica belleza.
vamos a estar cantando Esa roca donde yo me escondo 2 veces para dar pase al hermano que va a dar los anuncios. Esa roca donde yo me escondo, esa roca es Jesús. No confío en las cosas del mundo. Yo confío en yo, mi fe y esperanza las tengo fundadas en Cristo. Él es fiel y me ayuda y promete a mi lado Él estar. No hay nada en el mundo ni nadie que pueda moverme, pues mi vida descansa segura en la roca Él está. Esta roca es mi Cristo. Mi fe desvanece si dejo de verlo a Él. Esa roca es mi Cristo. Yo sigo adelante, pues siempre su mano me sostendrá. Esa roca de yo me escondo, esa roca es Jesús. No confío en las cosas del mundo. Yo confío en su luz. Yo, mi fe y esperanza las tengo fundadas en Cristo. Él es fiel y me ayuda y promete a mi lado Él estar. No hay nada en el mundo ni nadie que pueda moverme, pues mi vida descansa segura en la roca Él está. Esa roca es mi Cristo. Mi fe desvanece si dejo de verlo a Él. Esa roca es mi Cristo. Yo sigo adelante, pues siempre su mano me sostendrá. Hermano, buenas tardes. Dios lo bendiga. Los anuncios para esta tarde son los siguientes, hermanos. Recordarles sus oraciones por nuestro pastor, el hermano Jorge Escabarrossi, con nuestro hermano Joseph Cabanillas. Se encuentran en la ciudad de Cusco, por nuestros hermanos de Huánuco, nuestros hermanos de Trujillo, por los hermanos que conocemos en todos los lugares, hermanos. Sus oraciones para los hermanos que no han podido venir también este día. Y recordarles también, acá hay un pedido. Por favor, hermanos
Después del servicio se convoca a las damas a una reunión en la sala de la hermana Teresa. Hace unos instantes nada más ha ingresado una hermana a la iglesia y se ha sentado con nuestra hermana al lado de la hermana Guille. No podemos pasar por alto. Cuando alguien viene a este lugar es porque tiene necesidad. No sabemos lo que la hermana necesita, pero sabemos que Dios sí lo sabe. Como sabe lo que usted y yo necesitamos, por esa razón, si pueden ponerse de pie, vamos a orar, confiando en que el Señor escucha las oraciones. Ustedes también saben que terminando este servicio, cualquier hermano o hermana se pueden acercar para conversar o incluso para pedir oración. Inclinen sus rostros, por favor, y cierren sus vistas. Señor, te agradecemos. Siempre te vamos a agradecer por todo lo que está sucediendo en nuestras vidas. Por lo que diga el doctor y por lo que dice usted. Por lo que digan, porque suceda lo que suceda. Muchas gracias, Señor. Si a veces no tenemos algo para comer, muchas gracias, Señor. O si a veces el trabajo está escaso, muchas gracias, Señor. Si hay problemas en casa, muchas gracias, Señor. Muchas veces usted nos ha enseñado que las pruebas son para nuestro bien, son para crecer, porque usted desea que crezcamos y nosotros también lo deseamos, Señor. Por esa razón, siempre gracias. Por esa razón, gracias porque nuestro hermano Jorge y hermano Joseph están en Cusco. Muchas gracias, Señor. Por esa razón, muchas gracias porque la familia Quispe está en Huánuco, Señor. Por esa razón, gracias por los hermanos de Trujillo, los hermanos de todos lugares, Señor. Te pedimos por ellos, Señor. Gracias. Gracias, Señor, porque en esta noche a usted le plació que entre una hermana casi al terminar el servicio. Gracias. Permite que nuestra hermana pueda tener la tranquilidad de que usted está contento al verla en este lugar. Porque ella ha vencido el frío, el horario, todo lo que impide que pueda venir, y está aquí, colocándote en primer lugar, Señor. Escucha su petición, como la de todos mis hermanos y la mía también. Llévanos a nuestros hogares, Señor.
sabiendo cada uno de nosotros que hoy usted nos ha hablado. Danos esa tranquilidad, Señor, ante cualquier situación. Y Padre, permite que podamos volver este día miércoles a las 7 de la noche, cuando se abren estas puertas. Porque tienes algo más para cada uno de nosotros. Te lo pedimos con mucho respeto. En el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Pueden tomar sus asientos, hermanos. Están despedidos.